Bendiciones con todos. Tema 92 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. ¿Sí? Vamos a hablar nuevamente de los descendencias de Sem, pero un poco más amplia. La Biblia nos presenta una segunda parte de esta descendencia. Y vamos a leer Génesis capítulo 11, versículos del 10 al 26 para entender este mensaje que nos tiene preparado el Señor. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafat 2 años después del diluvio, y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad, después de que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg, después de que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos y hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu, después de que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug, después de que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor, después de que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Entonces ya se dieron cuenta porque hay una segunda genealogía que comienza a marcar, porque de allí viene el pueblo de Israel. De allí comienza a nacer el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Viene Abraham. En el capítulo 11 encontramos otra de las genealogías importantes en este libro. La genealogía que presenta la descendencia de Sem. Sem fue uno de los 3 hijos de Noé. Ya anteriormente vimos a través de las genealogías de sus 3 hijos cómo las naciones surgieron, y en el relato de la Torre de Babel vimos cómo Nimrod se levantó como el primer gobernador poderoso de la humanidad, el cual edificó muchas ciudades. Ahora, el libro de Génesis va a tender a enfocarse en la historia del personaje del cual surgiría la nación de Israel. Pero para eso presentará primero la descendencia de aquel hijo de Noé, del cual provienen sus orígenes. Los descendientes de Sem. En los capítulos 10 y 11 se ha presentado la genealogía de los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, de donde provino toda la humanidad. Además, el autor de este libro ha mostrado cómo la humanidad se multiplicó en tribus y naciones, así como hombres como Nimrod, que llegaron a ser los primeros gobernantes de aquellas tierras. Ahora, la historia de la humanidad comienza a direccionarse a una descendencia en específico, descendencia de donde provendría Abraham, el padre de la nación de Israel, así como el Mesías también. No olvidemos que el plan de salvación de Dios sigue vigente, y así, de Set, el tercer hijo de Adán, llegamos a Sem, uno de los hijos de Noé, para luego llegar a Taré, quien engendró a Abraham. Mire, los hilos de Dios son tan maravillosos, tan perfectos, ¿sí?, que va ideando ese plan de salvación, cómo va reduciendo, enfocándose, hasta llegar después
al Señor Jesucristo, quien entregó su vida para salvarnos. Qué maravillosa que es entender la palabra de Dios. Y más maravilloso ponerlo en práctica. El autor de Génesis nos presenta la línea de dependencia de Sem a Taret, el padre de Abraham. Sem engendró, dice, a Arfaxad, Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, Eber engendró a Peleg, Peleg engendró a Reu, Reu engendró a Serud, Serud engendró a Nacor y Nacor engendró a Taré. Como la descendencia de los hijos de Adán por la línea de Set del capítulo 5, esta genealogía, aparte de presentar el antepasado y su descendiente, presenta los años que vivieron. Esto muestra cómo la vida después del diluvio disminuyó considerablemente. ¿Notaron eso? Vamos a hablar de eso. Esto debió a que las condiciones climáticas del planeta Tierra cambiaron, así como la dieta del ser humano, ya que después del diluvio se les permitió comer carne y ya no fue 100% vegetariana. De la descendencia de Adán podemos ver que la mayoría de ellos vivió al menos 900 años. Luego, después del diluvio, la cosa cambió. Noé, que nació antes del diluvio, vivió 950 años y Set, su hijo, que también nació antes del diluvio, vivió 600 años. Luego, el hijo de Sem, Arfaxad, vive 438 años. Luego, Sela, hijo de Arfaxad, vivió 403 años. Luego, el descendiente de este, Eber, vive 464 años. Luego, sus descendientes, Peleg, quien vivió 239 años. Luego, Reu vivió 239 años. Y luego, Serud vivió 230 años. Luego, tenemos a Nacor, que llegó a vivir 148 años. Mire. En general podemos ver cómo los años de vida del ser humano después del diluvio comenzó a disminuir hasta llegar a nuestros tiempos, donde la misma Biblia declara que la vida del hombre es de 70 años y en los más robustos 80. Sí, leamos el Salmo capítulo 90, versículo 10. Miren lo que dice. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Otro detalle interesante de esta genealogía que presenta a la descendencia humana después del diluvio es la edad en la que procrean hijos. Si la comparamos con la del capítulo 5, donde se presentaban la descendencia de Adán por la línea de Set, los hijos se concebían entre de arriba de los 100 años de edad, a excepción de Mahalalael y Enoch, que concibieron a los 65, Cainán a los 70 y Enos a los 90. Sin embargo, los hijos de la descendencia después del diluvio, desde Arfaxad, engendraron entre 29 a los 35 años de edad. Mire cómo va cambiando todo. Además, podemos ver que aparte de sus primogénitos, Génesis enfatiza que luego estos tuvieron hijos e hijas, cumpliendo así el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Génesis nos dice que Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad y que Arfaxad nació en el segundo año después del diluvio. Si esto es así, podemos determinar cuántos años transcurrieron desde que el diluvio finalizó y Noé se asentó hacia el llamamiento que Abraham recibe a sus 75 años de edad. En total, transcurrieron aproximadamente 367 años desde el inicio de la humanidad después del diluvio hasta el llamamiento de Abraham. Por tanto, tenemos desde el nuevo inicio de la humanidad hasta el llamamiento de Abraham 367 años de la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿serían 4 siglos suficientes para poblar toda la tierra al punto de fundar grandes ciudades y naciones? Para contestar esta pregunta, algunos expertos han considerado que entre Arfaxad y el llamamiento de Abraham bien pudieron existir al menos 11 generaciones, 9 de Arfaxad a Taré, desde
Taré al llamamiento de Abraham a sus 75 años de edad. Si esto es así, suponen que cada matrimonio puede haber procreado 10 hijos, 5 varones y 5 hembras, de tal forma que la generación 11 continuaría con 1.451.880 parejas o 2.903.760 personas. Ahora bien, esto es considerado solo la descendencia de Sem. Pero ¿qué hay de la descendencia de Jafet y de Can? Que paralelo a esto se multiplicaron también. Si hacemos una multiplicación sencilla por 3, tendríamos que los habitantes podrían haber llegado a 8 millones y un poco más. Aún así, parece una población muy poca para entender que estas formas formaron ciudades y naciones y que son las que Abraham encontró durante su peregrinación, considerando que países pequeños como El Salvador tienen una población aproximada de 6.421 millones y China una superpoblación que llega a 1.400 millones. Sin embargo, no debemos considerar el tamaño de una población de una ciudad de este tiempo con el tamaño de la población de las ciudades actuales. Para esta época, muchas ciudades o naciones eran pequeñas ya que la humanidad iniciaba. A lo mejor eran parecidas a las colonias u urbanizaciones que hoy conocemos y que no como la población de países o estados de hoy. Además, posiblemente estas generaciones tuvieron más de 10 hijos y algunos creen que la explosión demográfica se dio especialmente en los tiempos de Peleg, el cual nació a los 101 años después del diluvio. Y esto se cree así por el significado etimológico de su nombre. En hebreo, Peleg se traduce del nombre Peleg y su significado sugiere división, ya que en su tiempo se repartió toda la tierra posiblemente porque ocurrió la confusión de las lenguas de Babel. Génesis 10:25 dice: y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Además de esto, recordemos que en tiempos de Nimrod se construyeron grandes ciudades. ¿Sí? Génesis 10, versículos de 8 al 12 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, dice. De esta forma, la tierra fue poblada después del diluvio. Cada familia dio paso a tribus, las tribus aldeas y estas a naciones. De tal forma que cuando Abraham recibió su llamamiento a sus 75 años, esta ya estaba poblada con sus respectivas ciudades. Los descendientes de Taré, dice, 11:26 de Génesis. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Al llegar a Nacor, Génesis nos dice que éste engendró a Taré y éste a 3 hijos. En la Nueva Versión Internacional de la Biblia, este versículo traduce como los nombres de Taré como Terat, ya que en hebreo así se pronuncia. Si nos damos cuenta, la traducción de los nombres de algunos personajes en la Nueva Versión Internacional es diferente. Pero esto es así, porque dicha traducción es dinámica y los traduce así como se pronuncian en hebreo. Como sea, la genealogía finalmente ha llegado a Taré, el cual fue el padre de Abraham, el cual recibiría el llamamiento de Dios para ser padre de una gran nación de donde vendría el Salvador del mundo. Y es el preludio para entrar a la genealogía de Taré,
que daría paso al relato del origen de la nación de Israel, que va desde el capítulo 12 del libro de Génesis y abarca el resto de los libros del Antiguo Testamento, para dar paso al Nuevo Testamento, que presenta la primera venida de Cristo, el surgimiento de la iglesia y la consumación del plan eterno en el libro de Apocalipsis. Así, casi llegamos al origen de la historia de Israel. ¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? Como dijimos, el hombre cayó, pecó en el huerto de Edén, pero Dios no lo deja abandonado. Desde allí mismo Dios marca un plan, ¿sí? Elabora un plan para salvarlo y comienza escogiendo a aquellos hombres. Cuando digo hombre está incluida también la mujer por si acaso, que obedecen su palabra, que aman estar cerca de Él, que aman obedecer, cumplir los mandamientos de Dios, como Enoc, como Abraham, y iremos viendo en el proceso hasta llegar a Jesucristo, quien es el Señor de señores y el Rey de reyes, y quien entrega su vida para salvarnos. ¿Se da cuenta de eso? De allí nos podemos dar cuenta cuánto ama Dios a su creación. Y a su creación especial, el ser humano. Nos ama con un amor eterno. ¿Por qué digo amor eterno? Porque quiere llevarnos a la eternidad. Quiere llevarnos a la ciudad, a la última de las ciudades, a la mejor de todas, a la más maravillosas, ¿sí? A la celestial. Pero para poder llegar allá hay que reconocer todo este proceso de Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios y entender que Jesucristo fue quien vino, se puso en la condición de hombre, como dice la palabra. Se humilló a sí mismo, entregándose a la muerte, ¿sí? Siendo degollado como el cordero inmolado. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero del mundo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él vino a salvarnos, entregó, derramó su sangre para limpiarnos. Y nosotros en base a eso hemos hecho lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Acepte a Jesucristo, reconozca a Jesucristo, conviértase en un verdadero hijo de Dios y usted mañana llegará a esa ciudad celestial. Que eso sí es maravilloso. Así dice la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Acepto a Cristo, es la mejor decisión, lo mejor que usted ha hecho en su vida, porque le abre el camino hacia la vida eterna. Para esto, para sostenerse en Cristo, tiene que venir a meditar todos los días en la palabra, meditar, dejar que el Espíritu Santo le enseñe, crecer en el conocimiento de Dios, ponerlo en práctica, predicarlo después, mientras que usted alaba y glorifica el nombre del Señor, mientras que usted conversa con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar y usted va a saber la respuesta de Él. También le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Juntos vamos a aprender estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa. Gracias, Padre, por regalarnos tu palabra, Señor, cada día. Tu palabra que nos da conocimiento y sabiduría, entendimiento y nos prepara para tomar ese camino hacia la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Oramos, Padre, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra tenga una cosecha, que esta palabra tenga fruto, que esta palabra produzca cambio para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica
sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer las verdades tuyas. Necesitan conocerlas y ponerlas en práctica. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.